Sí, Sí, Auxi. Auxi, positivo. Ya, entonces les mencionaba, ¿no? Tenemos un diagrama delta y bueno, tenemos un diagrama fasorial que no va a cambiar, ¿no? Este diagrama fasorial ya está determinado. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular la potencia en un diagrama delta, simplemente va a ser 3 veces por el voltaje de fase, por la cociente de fase, por el coseno phi, que en este caso es el coseno de cero. ¿Por qué coseno de cero? Nosotros podríamos también asumir, ¿no? En este caso, que el desfase entre tensión y cociente es de 0 grados, ¿no? Que tanto tensión y cociente están en fase. Se podría decir, no, estoy trabajando con carga puramente resistiva. Listo. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a 3 veces por el voltaje de fase por la cociente de fase, ¿no? O voltaje de línea por la cociente de línea, ya depende de ustedes, ¿no? En este caso, esta formulita, ¿no? Potencia va a ser igual a 3 veces por voltaje de fase por cociente de fase. Listo. Esto es cuando yo tengo un esquema delta. ¿Cómo va a cambiar mi diagrama fasorial? ¿Cómo van a cambiar mis ecuaciones? ¿Y de qué forma voy a calcular mi potencia cuando yo abro una fase de mi delta y yo lo convierto en un delta abierto, ¿no? Cuando yo tengo un delta abierto tengo algo más o menos así, ¿no? Tengo dos fases que están trabajando y una fase que, bueno, que no, ¿no? Entonces, yo recalculo, ¿no? Mis ecuaciones. En este caso, I1 va a ser igual a menos I30, dice, ¿no? Que sería ley de cocientes de Kirchhoff en este nodo. I2 va a ser igual a I20. Muy bien. I3 va a ser igual a I30 menos I20, ¿no? Que sería analizando ley de cocientes de Kirchhoff en este nodo de X. Cuando yo tengo un delta abierto, las tensiones con las que trabajo no cambian, ¿no? Ok. Dime. Un favor, mi internet se ha cortado. ¿Será que puede explicar la parte de cómo lo ha abierto o simplemente lo ha quitado? No, simplemente se quita, ¿no? Ahora, el inciso les dice que pueden hacer el análisis en delta abierto en cualquier fase, ¿no? En este caso yo he abierto la fase ST, ¿no? Es mi delta abierto, la fase ST. Ahora, no sé, tal vez no les gusta la fase ST, entonces lo mantienen y abren la fase RS, ¿no? Depende de ustedes. Lo único que va a cambiar es el diagrama fasorial, ¿no? En este caso, como yo estoy abriendo la fase ST, el diagrama fasorial que tengo es el siguiente, ¿no? Ahora, no sé, ¿qué pasa si yo abro la fase RS, ¿no? Como les explicaba, mis tensiones no van a cambiar, ¿está bien? Lo que sí va a cambiar son mis cocientes. Como pueden ver en este caso, la cociente I30 está retrasando 30 grados a la tensión BTR y la tensión U sub ST adelanta 30 grados a la cociente I20. ¿Cómo podría, quizás, no, hablando un poquito más técnicamente, se podría decir, cuando yo tengo un delta abierto, o cómo puedo generar un delta abierto, ¿no? Tengo que tener un banco de transformadores monofásicos, ¿ya? Entonces, si yo tengo 3 transformadores monofásicos, tengo un delta cesado, ¿no? Saco un transformador, tengo un delta abierto. Un transformador me va a trabajar como, a ver, ¿cómo les podría decir? Como potencia reactiva, ¿ya? Y otro como potencia capacitiva, algo más o menos así podríamos decir, ¿ya? Un poquito para que se entienda esto de las cocientes, ¿no? Es por esa razón que una cociente adelanta o se le suma 30 grados y a otra cociente se les resta, ¿no? Quizás está un poquito conceptualmente mal lo que estoy diciendo, pero va más o menos por ahí el concepto, ¿sí? Sabemos que los transformadores trabajan eh, directamente con potencia aparente, ¿no? Pero
un poquito más para que se entienda, se puede decir, ¿no? Entonces, eso, en cuanto a las cocientes. Pero, ¿qué pasa con la cociente y cero? O y uno cero. Lo que pasa es que esta cociente, que bueno, debería venir por aquí, más o menos por aquí abajo, ¿no? Teniendo el diagrama este de aquí, no es que desaparece, ¿no? Esta cociente existe. Lo que pasa es que esta cociente es muy grande o llega a tener un valor en magnitud mayor a estas dos cocientes que tengo aquí, ¿no? Entonces es por eso que en un delta abierto una de las fases siempre tiene mayor intensidad que las otras, ¿no? Ahora aquí no lo he hecho yo la demostración. La demostración, ¿cómo podrían hacerlo, no? Tendrían que hacerlo analizando por separado, ¿no? Estas cocientes. Ustedes saben que potencia es igual a voltaje por cociente por coseno phi, ¿no? Entonces yo, ¿cómo podría ser el primer análisis, no? Entonces yo puedo decir potencia va a ser igual a la tensión U sub ST por la cociente 2,0 por el coseno de la diferencia del ángulo que tienen estos dos, que en este caso es 30 grados, ¿no? Más la tensión U sub TR por la cociente I30 por el desfase que también es 30 grados, ¿no? Entonces, uno se va a volver negativo, el otro positivo, así como les iba mencionando. Y en conclusión, eso es para que ustedes hagan la demostración. Eh, Cuando yo calculo la potencia, es directamente esta fórmula que tengo aquí. Va a ser 2 veces por el voltaje de fase por, en este caso, estamos trabajando con la cociente de línea, es por esa razón, 6 de 3, ¿no? 6 de 3 por la cociente de fase por el coseno de 30 grados. Como pueden ver, la potencia va a ser igual a 3 veces el voltaje de fase por la cociente de fase. Entonces, esta ecuación es la misma cuando yo tengo un delta cesado, como pueden ver, ¿no? Ahora, está demostrado lo que nos piden, sí, está demostrado, ¿no? Eh, a ver, ¿qué nos pedían? Ya nos dicen que calculemos o que conectemos los batímetros de forma que consuman la misma potencia, ¿no? Que un delta abierto. Un delta abierto que un delta cesado, ¿no? Eh, Según la ecuación que vemos, debería ser lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos eso, debería ser lo mismo. Ahora, prácticamente no pasa eso, no pasa eso en la práctica. Pero bueno, aquí teóricamente estamos demostrando que sí. Ahora, ¿cómo tengo que conectar mis batímetros? Nosotros habíamos abierto la fase ST, ¿no? Pero la cociente que más, o la cociente de mayor magnitud que lográbamos tener, era la cociente que pasaba por la fase R, si no me equivoco, ¿no? Ah, sí. Entonces, por lo tanto, cuando yo quiero conectar mis batímetros de forma que no haya una variación en mis lecturas ni nada, entonces, para un circuito delta habíamos dicho que se trabaja con la conexión ARON de batímetros, ¿no? Por lo tanto, eh, una bobina de tensión tiene que ir al común, ¿no? De una línea. En este caso, en la fase R lo estoy conectando, ¿no? Ambos batímetros. Y ya, eso sería. Ahora, mucho depende, ¿no? De cómo o de qué fase abran. No sé, ustedes pueden abrir la fase, no sé yo, RS. Entonces, al abrir la fase RS, no sé, quizá la conexión de los batímetros cambie, ¿no? Y el común vaya a la fase S o a la fase T. Eso puede variar dependiendo a cómo o qué fase abran ustedes, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a este ejercicio. Ahora, como les decía, em, se demuestra, ¿no? Que la potencia tanto en delta abierto como en delta cerrado es la misma, pero cuando nosotros hablamos de rendimientos, eh, este delta abierto solo trabaja al 87%. ¿Está bien? Entonces, eso más un dato técnico se podría decir, ¿no? Y eso, a ver, luego
para el otro problema, para el problema 5, no lo tengo resuelto. Pero lo que ustedes tienen que hacer es simplemente esto, ¿no? Tienen este diagrama fasorial, tanto para conexión delta como para conexión estrella. Lo hemos hecho, ¿está bien? Lo tienen, lo único que tienen que hacer es copiar. Y en este caso, aquí tienen 2 batímetros, ¿no? Les pide calcular, ¿no? Realiza el diagrama fasorial y les pide la medición de las potencias para el inciso A y para el inciso B. Entonces, la medición para la potencia del inciso A va a ser el batímetro 1, que sería este, más el batímetro 2, ¿no? Ojo con esta cociente de aquí. Esta cociente IR no es positiva, ¿no? El punto no está en el inicio de bobina, está en el final de bobina. Por lo tanto, esta cociente IR es 180 grados, ¿no? Desfasado. A ver, aquí, aprovechando que tenemos aquí el diagrama, esta cociente ya es esa cociente Y que tenemos, ¿no? Pero al ser, al entrar por no puntos, se podría decir, entonces hay que desfasar a 180, de forma que esta cociente, digamos, viene por ahí. Entonces con este vector tengo que trabajar, ¿no? Nos dice que es el vector IA por la tensión U sub AB, digamos, ¿no? Entonces el desfase que yo tengo aquí no es el mismo que yo tengo aquí, ¿no? Entonces mucho ojo con eso. Y simplemente es eso, hacer la lectura, no tienen datos, así que simplemente lo hacen de forma analítica y ya está, ¿no? Este ejercicio. Ahí donde está este, ¿no? El único detalle es este de aquí, esta cociente, ¿no? Ahora para este esquema, eh, como pueden ver, el punto común está como si fuera un neutro, ¿no? Entonces podrían considerar un diagrama en estrella para este ejercicio. Y listo. Con eso también ya está, ¿no? Así para que no se complique mucho. Entonces realizan las lecturas y dibujan sus diagramitas y ya está resuelto también este ejercicio, ¿no? Ahora aquí, el problema 3. Nos dan 2 datos, ¿no? Nos dan el dato de impedancia y nos dan el dato de tensión de línea. Y nos piden calcular el valor de las cocientes IR y SIT cuando se abre la fase T, ¿no? O sea, cuando la fase T no está alimentando. Y nos pide calcular las componentes simétricas de estas cocientes. Inicialmente lo que tienen que hacer es trabajar en un circuito equilibrado, ¿no? Un circuito equilibrado. Calculan lo que son las cocientes de línea y las cocientes de fase. Entonces pasan a abrir lo que es la tensión I sub IT y este circuito se vuelve prácticamente un circuito desequilibrado, ¿no? Entonces tienen que recalcular todo y nos dice, para calcular las componentes simétricas nosotros tenemos que utilizar ciertas formulitas, ¿no? Que también están en las diapositivas y si no me equivoco el ingeniero también lo tiene en el libro, ¿no? Que les presenta. De todas formas está, ¿no? Toda su documentación del ingeniero en el Drive, así que los revisan, ¿no? Calcular las componentes simétricas. Entonces pasan de un circuito equilibrado a realizar el cálculo de un circuito desequilibrado. De todas formas, si hay dudas, preguntas, mañana me escriben nomás en su examen, ¿no? Ahora, para este ejemplo es, bueno, es nomás sencillo igual. Lo que ustedes tienen que hacer es trabajar en la carga primero, ¿no? Tienen potencia, tienen factor de potencia, tienen tensión, que es de 30 kilovolts, ¿no? Ahorita lo que les están mostrando es un esquema monofásico, ¿no? Entonces, ustedes calculan lo que es el valor de la cociente, ¿no? Pueden asumirse una carga en estrella y directamente el valor de esa cociente va a ser para todo, ¿no? Para toda la línea. Eso sí, cuando ustedes, aquí tienen una tensión, ¿no? 30 kilovolts. Cuando ustedes quieren calcular la tensión en la base, va a ser simplemente la suma, ¿no?
la suma de esta tensión que vamos a calcular aquí con el valor de la cociente que vamos a tener, más esta tensión de aquí. Entonces, por lo tanto, aquí el valor de voltaje en mi base A debería ser de, yo qué sé, tal vez 33, 35, dependiendo a la cantidad de caída de tensión que me genera nuestra impedancia. Entonces, eso para el inciso A. Es el mismo proceso para el inciso B, con una pequeña diferencia. Ustedes aquí tienen 10 kilovolts, ¿no? Van a calcular aquí una nueva tensión. No sé, tal vez les sale 11 kilovolts o 12, digamos, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es referir, ¿no? Referir ese valor. Aquí nos dice que hay un transformador de 3 a 1, ¿no? Este es un transformador reductor, porque la alimentación es aquí, pasa por una impedancia y reduce esa tensión a 10 kilovolts. Entonces, esa tensión que ustedes van a calcular y esa cociente que ustedes van a tener aquí, tienen que referirlo al lado primario. Al ser un transformador de relación 3:1, entonces el valor de la cociente lo multiplican por 3 y el valor de la tensión de la misma forma, ¿no? Los valores que vayan allá. A esa tensión que ustedes van a tener referida, que va a ser mayor a 30, no va a ser 30, no sé, puede salirles, yo que sé, 31, ¿no? Si yo quiero calcular el voltaje en la alimentación, tengo que sumarle la tensión que voy a calcular en esta impedancia, ¿no? Y va a ser un poco mayor, ¿no? La tensión que yo voy a tener aquí en la base A con este transformador. Y debería salirme mayor a este ejercicio, al inciso A, ¿no? Entonces yo pienso que va a salir, no sé, una alimentación de, póngale aquí 35 y aquí 34, 33, no debería haber mucha diferencia, ¿no? Entonces ese es el proceso, ¿no? La única diferencia aquí es que tienen que referir. ¿Está bien? Y a ver, un pequeño error que estoy cometiendo aquí, ¿no? Al explicarles. La cociente es menor a mayor tensión, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando ustedes refieran, la cociente que ustedes van a tener aquí tienen que dividirlo entre 3, ¿no? Ese es el único dato. Luego, lo de la tensión lo multiplica, nada más. Eso en cuanto a este ejercicio, ¿no? Al ejemplo 4 de su práctica. Entonces, no es muy complicado. Traten de no complicarse mucho. Simplemente hagan ese procedimiento, ¿no? De atrás adelante. ¿Está bien? Y bueno, para el problema 7 lo habíamos hecho ya en clases, ¿no? Del DY5 y del DY11. Es el mismo proceso, chicos. Es el mismo proceso. Ustedes se van a dibujar sus índices horarios, que en este caso ya están aquí. Entonces analizan, ¿no? Van a conectar como están en las diapositivas, en la clase 7, si no me equivoco, o clase 6. Y ustedes ven qué fases tienen que permutar. Realizan los mismos pasos y tanto el Y de 5 y Y de 11 como el de Y5 de Y11 van a tener ese mismo proceso, chicos. No tienen que complicarse. Nada raro que esto entre mañana a su examen, así que mejor si lo tienen hecho, ¿no? O cualquier ejercicio de su práctica, mejor si ya lo tienen hecho, así ya mañana descansan en su examen. Y bueno, para estos ejercicios, a ver, para el problema 9 y 10, son circuitos desequilibrados. Habíamos visto la forma de trabajar con circuitos desequilibrados, ¿no? Entonces, pueden utilizar cualquier método para poder resolver, ¿no? Entonces, para el primer inciso nos da, ¿no? El valor de cociente de cada fase y el factor de potencia. Entonces, ustedes hacen su esquema trifásico y van trabajando, ¿no? Calculando tensiones, cocientes, si les dan impedancia, en este caso les dan, ¿no? La resistencia de cada conductor 0,2 y, bueno, la del neutro 0,4. Ojo con esto, ¿no? Neutro 0,4. Entonces estaríamos hablando de un sistema en estrella, entonces, que es desequilibrado y, bueno, simplemente eso, ¿no? Les pide calcular las tensiones BRN y BTR en la carga. Entonces, hemos hecho igual, un ejemplo parecido a este, ¿no? Entonces, es igual, los revisan. Y para el problema 10, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos un circuito desequilibrado
y ustedes tienen que ver la forma de cómo trabajar, ¿no? Cada uno a su conveniencia. Pueden trabajar con cociente de malla, yo qué sé, ¿no? Ya depende de ustedes. Entonces, tanto el problema 9 y 10 son bien parecidos. Entonces, si tienen dudas, me preguntan, pues, ¿no? Mañana, pero en su examen. Y nada, eso sería, chicos. Por hoy día, esa sería la clase. Si tienen preguntas o dudas, es ahora o nunca antes de ir a comer. Así una consultita. Bueno, dos.